Bueno, el tema de hoy es cómo calcular el tamaño de una muestra en la investigación. Eh, lo interesante de esta clase es que vamos a hacer referencia a maneras prácticas y ágiles de poder hacer las estimaciones o los cálculos, sobre todo de los tamaños muestrales, mediante apoyo informático, mediante la utilización de recursos que van a hacer sumamente fácil poder determinar el tamaño de las muestras que necesitamos, ¿sí? Sin estos recursos, evidentemente, los investigadores echaban mano a consultas con expertos en cálculo muestral. Mediante la informática hoy eso tenemos a mano, solamente hay que entender cómo funciona, cuál es la lógica de los muestreos para poder aprovechar estos recursos, ¿verdad? Por donde tenemos que comenzar es hablar de lo que se llama validez de la investigación, ¿sí? Tenemos que diferenciar la validez de la investigación de la validez de la medición en psicología, tema que se da en psicometría o en evaluación del comportamiento o evaluación psicológica, ¿verdad? Estamos hablando ahora de validez de la investigación. La literatura refiere la validez de la investigación como validez interna, validez de conclusión estadística, validez de constructo y validez externa. Las referencias más importantes tienen que ver con validez interna y validez externa, ¿sí? Sobre todo la literatura coincide en estos dos tipos de validez como las más relevantes para la investigación. ¿Ok? De todos modos, vamos a hacer, tiene que ver con el grado de certeza que tenemos sobre las relaciones, sobre todo causales, que hay entre las variables que estamos estudiando. Si nosotros decimos que, por ejemplo, el tratamiento psicológico de la depresión es eficaz, ¿sí? Tenemos que estar seguros, probabilísticamente hablando, de que es el tratamiento psicológico y no otra cosa la que produce los cambios en el estado de ánimo, ¿sí? El grado de certeza que nosotros tenemos en cuanto a estas relaciones es lo que se denomina validez interna, ¿sí? Hay que destacar que la psicología, nuestra ciencia, tiene una buena tradición en validez interna, ¿sí? Porque los diseños en los que nos apoyamos históricamente son diseños experimentales o cuasi experimentales que tienen mucha potencia, mucho poder para la validez interna. Lo que se llama validez de conclusión estadística, vamos a ver que tiene que ver con el control de las variables extrañas, con el control de lo que se llaman covariaciones cuando uno hace investigación, y sobre todo el uso adecuado de los cálculos estadísticos que tenemos disponibles. Vamos a ver que la validez de conclusión estadística está muy relacionado con la elección pertinente de los estadísticos y sobre todo la elección pertinente en relación a los tamaños muestrales que tenemos. Hay mucha confusión habitual entre muestreos que son probabilísticos para generalización con cálculos de tamaños muestrales para comparación o para correlación. Entonces, cuando hablamos de correlación, cuando hablamos de hipótesis de diferencia o hipótesis de correlación, las conclusiones que podemos sacar van a depender mucho de la pertinencia. Y con todo esto tiene que ver la validez de conclusión estadística. La validez de constructo se refiere a la calidad
en la delimitación de las variables y en la captura del constructo que podemos hacer mediante nuestro diseño metodológico, ¿verdad? Acá en esta presentación tenemos, por ejemplo, si se obtienen indicadores de acceso a la educación, vivienda y salud, y con esa información se infiere que se trata de calidad de vida, puede que los datos no completen o no satisfagan el plano teórico, ¿sí? Es decir, cuando decimos calidad de vida, tenemos que cerciorarnos de que la información que recogemos se refiera a la calidad de vida propiamente y no a un conjunto disperso o no coherente de información. Con eso tiene que ver la validez de constructo. Pero acá viene la validez externa que decía se constituye como fundamental en la validez de la investigación juntamente con la validez interna. La validez interna, decíamos, es el grado de confianza que tenemos, de certeza que tenemos cuando hablamos de la relación entre las variables. Ahora, en cuanto decimos validez externa, estamos hablando de la posibilidad de generalizar los resultados que obtenemos a partir de una muestra determinada, ¿sí? Esta es la preocupación típica más cercana al modelo sociológico de investigación, ¿sí? Queremos saber si a partir de una muestra eso es válido para la población de la cual se obtiene la muestra, ¿sí? Por aquí, digamos, podemos comenzar para hablar de nuestro tema central, que es la muestra y el muestreo. ¿Qué es lo primero que vamos a desarrollar? Lo que se llaman muestras representativas o con potencia, ¿sí? Cuando nosotros queremos generalizar los resultados en términos probabilísticos, estamos hablando de pretensión o énfasis en validez externa, ¿sí? Si yo, por ejemplo, quiero saber la prevalencia de la ansiedad en nuestra población, evidentemente voy a tomar a participantes del estudio, o sea, voy a tomar un tamaño determinado y voy a tomar de lugares determinados. ¿Cuál es la preocupación en la validez externa? Si este tamaño, este número de personas que voy a tomar y los lugares de donde voy a recoger y cómo lo voy a recoger, cómo voy a seleccionar a los participantes, esto va a determinar la probabilidad de generalización o no. Y en esta pretensión hay dos elementos claves para que un muestreo sea representativo: el tamaño y la aleatoriedad, ¿sí? Para saber el tamaño hay cálculos estadísticos que nos van a ayudar a determinar un tamaño con un nivel de confianza y con márgenes de errores preestablecidos. Hay fórmulas que nos van a ayudar cuando vamos a calcular tamaños muestrales que buscan promedios, y es diferente a tamaños muestrales que buscan proporciones, ¿sí? Vamos a ver específicamente de qué estoy hablando. Pero antes quiero decir que además del tamaño, la preocupación cuando queremos generalizar es que se tomen aleatoriamente a los participantes. ¿Qué significa esto? En investigación, la aleatoriedad se refiere a que todos los integrantes de una población tengan la misma oportunidad de ser elegidos, ¿sí? Eso significa que si yo voy a tener un muestreo aleatorio de los estudiantes universitarios de Asunción, tengo que tener el listado de
todos los estudiantes universitarios de Asunción. Por ejemplo, enumerarlos y sacar los números mediante un bolillero, y el número que salga veo a quién corresponde. Esto es un muestreo aleatorio, propiamente. Este es un procedimiento aleatorio, es decir, en donde todos los participantes tienen la misma probabilidad de ser elegidos, ¿sí? Esta es una condición sine qua non. Esta es una condición necesaria para tener representatividad o tener, en otros términos, un muestreo probabilístico, ¿sí? Eh, Si la investigación, sin embargo, no tiene la pretensión de, a partir de la muestra, generalizar los hallazgos, cuando la investigación tiene por objeto, tiene por objetivo contrastar hipótesis, el cálculo del tamaño muestral va a apuntar a garantizar la significación y la potencia estadística que requiere el diseño metodológico. Ahora, el valor que yo espero tener los puedo encontrar en estudios similares disponibles, o cuando no ocurre esto, tengo que hacer un estudio piloto que me dé el resultado esperado. Eso significa, si yo quiero diferenciar entre población de la Universidad Nacional y la Universidad Católica, la fórmula me va a preguntar cuál es el valor que yo espero encontrar. En general, esto significa responder, no tengo la más pálida idea, no sé. Como yo no sé lo que espero, tendría que hacer un estudio piloto para tener una aproximación que me ayude a definir el tamaño muestral. Pero en fin, vamos a ver más adelante cómo se hace esto. Pero lo que aquí tiene que estar bien establecido es la diferencia entre muestras que apuntan a la validez externa, cuando quiero generalizar, y muestras que apuntan a la validez interna, cuando quiero hacer diferencias entre grupos o cuando quiero correlacionar variables. La ayuda que tenemos y que alivia nuestro quebranto para hacer estos cálculos es una ayuda, la que yo conozco y que es bastante accesible, simple y práctico, es el EPIDAT, que es un software gratuito financiado por la Unión Europea y el Consejo de Sanidad de la Junta de Galicia, España, y esto lo pueden descargar, no pesan casi nada. Entren, van a encontrar este cuadro de diálogos en donde pueden descargar la última versión del EPIDAT, ¿sí? El EPIDAT es una ayuda que está para investigaciones en salud, sin embargo sirve, como sigue el principio estadístico, para cualquier investigación, puede servir también aunque estemos haciendo investigación en psicología laboral, en psicología clínica, en psicología educacional, etcétera. Pero de todos modos, el financiamiento corresponde al área de la salud, por eso nomás el nombre, el nombre y la definición del instrumento, de este apoyo informático. Cuando ustedes bajan el EPIDAT, este programa no se instala, ni siquiera se instala, para que vean que no les va a molestar en absoluto. Ni siquiera se instala. Se va posiblemente a descargar en el disco, en algún lugar del disco C. Ustedes van hasta la carpeta EPIDAT, o en la carpeta de descargas también puede que vaya. Van hasta ahí, abren la carpeta de EPIDAT y ejecutan mediante el icono que se señala en la presentación, le dan doble clic. Profe, Perdón. Sí, escucho. no sé si soy yo nomás, pero a mí se me quedó en la primera página nomás de la presentación, tipo la carátula. Capaz, o sea, se me quedó antes de Eso ya hace bastante tiempo. A todos les pasa, quiere decir Sí, que yo estoy profe. hablando medio al aire.
No, te ¿no? escuchaba, pero ahí ¿Qué? está. Ahí vemos otra vez. Ahí sí se ve la cuarta. Ah, o sea que si hago presentaciones que no, por ejemplo, ahora Ahí sí, cuando cambias. Me parece ahí que cambio y ven, ¿verdad? sí, sí, Y sí. paso acá y siguen viendo. Sí. Esto no veían antes. No, cuando cambiabas no veíamos solamente la primera. Y nadie se suicidó todavía. O sea, todo lo que yo estaba hablando sin presentación es para cortarse las venas. O sea, ¿por qué no me avisaron? Teníamos Eso miedo de murieron molestarte, todos. profe. Yo pensé Murieron que era un todos. problema mío. Estabas muy inspirado, profe, no te queríamos cortar. Hija Sí, de... por eso nomás. Pero por favor, hay que prevenir el suicidio. Esto es tétrico. Bueno, esto, hasta acá no hay problema. Acá es lo que yo les estaba diciendo y mostrando de alguna manera, eh, en donde este material, si ustedes creen que les sirve, les puedo poner en el aula virtual, claro. Hablamos de validez externa y validez interna, como dicen ustedes, muy inspirados. Acá yo les creía yo que les mostraba el EPIDAT. eh, Se descarga, van a encontrar este cuadro de diálogo, se descarga sin ningún problema. Ustedes acceden en la carpeta de descarga, abren la carpeta de EPIDAT, creo que está comprimida, descomprimen y mediante un clic acá en este icono, el programa se va a desplegar. ¿Sí? ¿Y cómo se va a desplegar? Con un menú que tiene este cuadro de diálogos. ¿Sí? Lo que nos interesa fundamentalmente acá donde dice módulos, muestreo, cálculo del tamaño de la muestra, y ahí se despliega un ejemplo de muestras cuando yo estoy preocupado por los intervalos de confianza. ¿Sí? Y esto es lo que yo les decía hace rato. Es diferente cuando yo lo que estoy buscando es una media, cuando busco una proporción. Es decir, media me refiero a la media aritmética, no es que yo esté buscando un calcetín. Eh, Voy a poner esto en términos más comprensibles tal vez. Si yo me pregunto sobre la inteligencia promedio de este curso de Psicología Clínica y de la Salud, estoy buscando una media aritmética, un promedio. Es decir, vamos a suponer que la inteligencia se mida del 1 al 100. Yo quiero saber el promedio de inteligencia de este grupo, ¿sí? Entonces utilizo una fórmula para calcular el tamaño de mi muestra. Pero si lo que busco es una proporción, tengo que usar otra fórmula. ¿Sí? Ahí donde dice porción. Si yo quiero saber el porcentaje de personas, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy buscando? Es una proporción, el porcentaje. Por lo tanto, corresponde otra fórmula. Esa fórmula no debe metida a la fórmula, así que ustedes le van a pedir nomás y EPIDAT, como buen esclavo, les va a proveer. Vamos al primer caso. Yo necesito usar sus hallazgos. Me callo un rato para ver si se está viendo mi presentación, porque ustedes son muy callados y calladas. ¿Se ve la presentación? ¿Se puede distinguir? Sí, sí, profe. Sí, Se ve. profe. Y Bueno, para los sobrevivientes les cuento que el tamaño para estudios con pretensión de generalización distingue entre un estudio versus un estudio en donde quiero saber el promedio. ¿Sí?
Lo de la inteligencia es bueno, o la ansiedad. Yo quiero saber la ansiedad promedio, utilizo una fórmula. Yo quiero saber el porcentaje de mujeres que hay en este curso, ¿verdad? A partir de una muestra quiero saber si representa a la proporción de mujeres que estudian en la universidad. Entonces corresponde otra fórmula. En el ejemplo que tienen en pantalla dice, por ejemplo, cuánto es el promedio de ingresos mensuales de educadores del Paraguay. Si es que esto yo quiero saber, EPIDAD me pide un dato. Es el desvío estándar del promedio esperado. Y acá comienza una complicación que tengo que resolver, ¿sí? Vamos al ejemplo que inventábamos recién. Yo quiero saber el promedio de inteligencia del curso de ustedes. Entonces, abro EPIDAD y ¿qué me pide? Me dice, yo necesito saber el desvío estándar del promedio de inteligencia de este curso. ¿Qué le respondo yo? ¿Qué sé yo? ¿Yo qué sé? ¿Cómo yo voy a saber? Esa es una posibilidad de respuesta. La otra posibilidad es que tenga el dato, porque hay estudios previos o hay estudios similares en otros países en donde dicen los estudiantes de último curso de los últimos cursos de psicología tienen un promedio de inteligencia tal y su desvío estándar es tal. Si yo tengo esa información revisando estudios previos, meto eso al EPIDAD y el EPIDAD me calcula el tamaño de la muestra. En el otro caso, cuando yo busco la proporción de hombres o la proporción de mujeres que hay en este curso, una posibilidad es decir, en general, hay un estudio previo en donde dice, en general, en psicología hay una relación entre hombres y mujeres de un hombre por cada 10 mujeres, ¿sí? Entonces tengo un estudio previo que me habla de la proporción esperada. Entonces ese dato yo le proveo al EPIDAD y él me calcula el tamaño de la muestra. La otra posibilidad es que yo le diga la misma cosa que en el otro caso. No tengo idea, por eso quiero hacer la investigación. ¿Qué pasa en este caso? Como EPIDAD me pide un dato, yo le pongo que no sé ese dato. ¿Y qué hace el EPIDAD? Igual me da un tamaño usando como proporción 50%. Es decir, lo que yo estoy buscando supuestamente tiene una posibilidad del 50%. Esto va a hacer, cuando yo estoy en este caso, esto va a hacer que el tamaño de la muestra que me tire el EPIDAD sea un tamaño relativamente grande, ¿sí? Porque como no sé, él va a ser bastante conservador en esta búsqueda. Puro bla, 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 bla. No se preocupen, porque cuando entran a la parte práctica van a ver que es mucho más fácil. Si yo finalmente tengo, díganme si alguien me puede decir un tema que quieren investigar, qué sé yo, prevalencia de depresión en población de estudiantes, prevalencia de ansiedad en personas que tuvieron COVID-19, qué sé yo. Si alguien quiere saber una cosa de estas, posiblemente le interese un estudio probabilístico. ¿Cómo va a ser en términos prácticos con el EPIDAD? Va a entrar a la EPIDAD, ¿se acuerdan que ya sabemos abrir? Abren y acá donde dice módulo, va hasta el recurso muestreo. De muestreo se abre automáticamente esta ventanita auxiliar en donde dice cálculo de tamaños de muestra.
como yo quiero generalizar mis hallazgos, voy hasta intervalos de confianza, ¿sí? Y ahí tengo las posibilidades que me interesan. O busco medias aritméticas, o busco proporción, porcentaje. Cuando elijo una de las opciones, me saltan estas ventanas. Si se dan cuenta, la ventana donde dice media, si alcanzan a leer, los que tienen teléfono a lo mejor no alcanzan a leer, donde dice media, mi cursor se visualiza. Cuando yo muevo el cursor se Sí, ve. profe. Ok, acá donde dice media, tengo que ponerle el tamaño de mi población y la desviación estándar esperada. Acá donde dice proporción, tengo que ponerle el tamaño y la proporción esperada. Con eso yo le doy calcular y tengo el tamaño de la muestra para mi investigación. ¿Dónde puede haber un problema accesorio? Acá, cuando yo busco medias y no sé el desvío estándar. Por ejemplo, yo busco el promedio de felicidad que hay en el curso de ustedes. Y no hay ningún estudio previo sobre felicidad, y menos sobre el promedio de felicidad que tienen. Entonces, ¿qué tendría que hacer para poder hallar un tamaño, calcular un tamaño? Y tendría que tomar un muestreo piloto. ¿De cuánto? Y depende de qué esté estudiando, pero en el piloto puedo tomar 10, 20, 30 personas. Cuanto más mejor, por supuesto. 30 es un tamaño ya sumamente interesante. 20 es un tamaño como que mínimo. Y a partir de ahí yo hallo el promedio, el desvío estándar, y ese desvío estándar es el que meto ahí, y el EPIDAT me da como solución el tamaño que tendría que tomar para mi investigación definitiva. Acá está más en detalles. Para un muestreo de proporciones, fíjense bien, acá se inventa un caso. Dice, para una población de 2.000 educadores, ¿qué hago? Meto el tamaño de la población acá. Dice, tamaño de población, 2.000. Hay estudios previos en donde se reporta que la conformidad, que es lo que se investiga acá, alcanza 30%, y como yo quiero un 95% de confianza con un error de 5%, entonces pongo 2.000 acá, 30% acá, y el resto está por default, por defecto. Nivel de confianza dice 95%, yo le puedo cambiar esto y le pongo 90 o le pongo 99. La precisión absoluta significa en otros términos cuánto por ciento de error puedo admitir. Yo digo 5, entonces le pongo 5 acá. Y acá hay un dato, no se sorprendan, dice efectos de diseño. Si yo voy a hacer un muestreo aleatorio y accedo, en el caso de ustedes son, qué sé yo, 40. Yo accedo a las 40 personas, tengo el nombre de las 40 personas, puedo hacer un muestreo aleatorio simple. Entonces el efecto de diseño es 1, así como está ahí. Vamos a suponer que en mi diseño metodológico yo primero elijo una unidad muestral superior. Por ejemplo, elijo facultades, digo Universidad Católica,
elijo facultades, facultad de Ciencias de la Salud, facultad de Filosofía, facultad de Ciencia y Tecnología, etcétera, ¿verdad? Voy eligiendo primero, en mi primer paso, digamos, en mi primera fase, elijo las facultades. Y después elijo los cursos. Y después recién accedo a mi población. ¿Qué es lo que tengo? Que no accedo directamente a mi población. Doy unos pasos previos. Entonces, evidentemente, aquí tengo que poner en efectos de diseño, en vez de 1, puedo poner 1,5, puedo poner 2, puedo poner 2,5 hasta 3. En español, ¿qué significa esto? Que Epidat va a aumentar el tamaño de mi muestra porque mi muestreo no es aleatorio simple, ¿sí? Y cuanto más pasos doy para llegar a mi población, más grande va a ser el tamaño que me dé el Epidat. Esa es la lógica. Es diferente la situación cuando yo muestreo, mi investigación se refiere a promedios. Yo busco promedios, ¿sí? Promedios de inteligencia, decíamos. Acá en este ejemplo habla de promedios de ingresos mensuales de los docentes, ¿sí? La misma cosa, acá está la información que le metemos a la Epidat. El tamaño de la muestra, la proporción que espero, el nivel de confianza que quiero, le doy calcular y ya está. ¿Sí? Simple es. Por supuesto, por supuesto, no se vayan a asustar en el sentido, no le tengan miedo a este programa. Entren y prueben. Van a ver que cuando prueban, experimentan 1, 2, 3 veces, van a encontrar la vuelta y van a ver que es sumamente práctico utilizar. Yo estoy haciendo una presentación general ahora, entonces parece muy complejo, pero cuando se trata de ustedes, van a tener un objetivo bien específico o van a querer hacer un muestreo probabilístico para proporciones o para promedios, o van a hacer un contraste de hipótesis, es decir, van a comparar dos grupos o van a relacionar 2 o 3 variables. Es decir, cuando se trata de la investigación de ustedes, van a ver que cuando especifiquen qué es lo que quieren, van a acceder a la ayuda de Epidat sin mayor complicación. Ahora parece complejo porque yo estoy haciendo un pantallazo general de los recursos más importantes que tiene, pero no se asusten. Pasamos ya de los diseños de investigación que quieren generalizar a los diseños con énfasis en validez interna, es decir, quiero hacer contraste de hipótesis. En este primer caso que mostramos acá, estamos viendo hipótesis de relación. En otros términos, ¿qué quiere decir hipótesis de relación? Yo quiero saber cuál es la relación entre la autoestima y la depresión, ¿sí? Esa es una hipótesis de relación, o sea, lleva a una hipótesis de relación. Yo quiero saber la relación que hay entre haber desarrollado el COVID-19 y el estado de ánimo, ¿sí? Yo estoy teniendo una hipótesis de correlación, como dicen. Si se trata de eso, yo tengo que calcular el tamaño de mi muestra para que mi coeficiente de correlación encuentre la relación de manera potente, de manera poderosa. ¿Por qué esto es muy importante? ¿Por qué es importante calcular el tamaño de la muestra en las hipótesis de correlación? Porque los coeficientes de correlación son sensibles a los tamaños. Un coeficiente de correlación, si yo tengo un tamaño pequeño, puede que
no encuentre, no detecte la correlación. ¿Sí? Entonces dice, ah, no, pero cuanto más grande mejor. No, no es así. Porque si mi tamaño de muestra es muy grande, acuérdense, mi coeficiente de correlación, mi estadístico de correlación es muy sensible. Entonces, si el tamaño es grande, él se impresiona y encuentra correlación cuando no hay. ¿Sí? Entonces, no tiene que ser ni grande ni chico. ¿Cómo yo sé cuánto tiene que ser? Mediante la equidad, en este caso, mediante el cálculo. Yo de lo que estoy hablando son los famosos errores de tipo 1 y errores de tipo 2. ¿Sí? Error en el contraste de hipótesis. Para que no nos pase esto, simplemente, ¿qué hacemos? Y calculamos el tamaño. ¿Cómo? De esta manera. Voy a la ventana de cálculo de coeficientes de tamaño de muestra para coeficiente de correlación. ¿Y qué me pregunta el EPIDAT? ¿Cuál es el coeficiente de, perdón, cuál es la correlación esperada? En este caso inventado que tengo acá en pantalla, lo que yo espero, si se fijan acá, es 0,2. ¿Se acuerdan que la correlación va de 0 a 1? Entonces, 0,2 es lo que yo espero. ¿Y de dónde saqué yo 0,2? Y de un estudio previo, de algunos estudios previos. Se hizo un estudio en Colombia, qué sé yo, en donde se dice que la correlación entre la autoestima y el estado de ánimo es 0,2. ¿Qué hago yo? Meto 0,2 acá, le doy y para una correlación de 0 esperada de 0,2, un nivel de confianza del 95% y una potencia del 80%, necesito 193 casos, 193 de tamaño muestral. Así de fácil. Pero ahora yo no quiero saber correlación, ahora quiero comparar grupos. Quiero comparar dos o más grupos. ¿Cómo calculo el tamaño de cada grupo? Si yo quiero comparar el estado de ánimo en personas que tuvieron COVID y el estado de ánimo en personas que no tuvieron COVID, ¿qué tengo que hacer? Y tener dos grupos. Tengo un test que mide depresión y le aplico a los que tuvieron COVID y a los que no tuvieron COVID. Pero la pregunta es, ¿a cuántos? Y eso es lo que me ayuda a calcular el EPIDAT. Pero me va a pedir información clave. ¿Cuál es? El desvío estándar de los grupos a comparar. ¿Sí? Eso me va a pedir el EPIDAT. ¿Y cuál es la posibilidad? Que yo sepa eso mediante investigaciones previas o que haga un estudio piloto en donde obtenga el promedio y el desvío estándar de los grupos. ¿Sí? Ahora, ¿se acuerdan que cuando calculábamos el tamaño de muestras para generalizar, si se trataba de proporciones, una posibilidad es que digamos, no, no hay estudios previos, no sé, qué sé yo? Entonces, al EPIDAT le convencemos poniendo el 50% de la proporción esperada y el EPIDAT nos tiraba un tamaño. Para las hipótesis de diferencias también tenemos un truco que podemos usar, que se describe acá. Dice, ¿cuál es ese truco? Eh, Cuando no puedo obtener un estudio previo y no tengo recursos para hacer un estudio piloto, se puede usar una alternativa en el EPIDAT que es el índice de diferencia estandarizada de medias. Cohen en 1988 nos dio una solución. Entonces, vamos al cuadro de diálogos, muestra comparación de grupos independientes
Y acá, ¿qué es lo que le ponemos? En el cuadro de diálogos vemos que buscamos varianzas iguales. Acá usamos varianzas iguales o diferentes, acá hay una discusión eterna, ¿verdad? Así que hagan el cálculo y van a ver que no hay mucha diferencia usando varianzas iguales o varianzas distintas. El asunto es que mediante esta ayuda que nos da Cohen podemos hacer uso de la opción 2 que nos muestra el EPIDAT en la diferencia estandarizada de media, y el Cohen nos dice que el índice entre 0,2 de lo que estoy buscando para efectos pequeños y 0,8 para efectos grandes, yo puedo meter acá como información y voy a tener un tamaño recomendado para los grupos. En el ejemplo que está acá, a ver, se usó, voy a ver, opción 0, la diferencia que se puso es 0,4, es decir, un tamaño de un efecto medio, digamos, porque está entre 0,2 y 0,8. ¿Y cuál es el tamaño para los grupos que salió? Y dice 100 para el grupo 1 y 100 para el otro grupo. ¿Cuál es la lógica en esto del tamaño grande, el tamaño chico y no sé qué? La lógica es la siguiente, para que ustedes entiendan nomás cómo se hacen las fórmulas estadísticas. Cuando lo que yo busco, cuando la diferencia que busco es pequeña, el tamaño va a ser más grande. Cuando la diferencia que busco es grande, el tamaño va a ser más pequeño. Es como decir, si les voy a poner un ejemplo usando la clase. Ustedes, vamos a suponer que sean 40 en la clase, ¿sí? Y yo quiero, creo que la vez pasada ya les puse este ejemplo, yo quiero saber si hay personas que consumen LSD entre estos 40 de ustedes. El LSD es una droga de poca prevalencia, es decir, hay poco consumo de LSD en nuestro país, ¿sí? Como hay poco de lo que yo busco, mi tamaño va a ser grande, ¿sí? Porque para encontrar yo necesito contactar con muchas personas. Por otra parte, si yo quiero hacer un estudio en donde busco consumo de alcohol, ¿sí? Entre los 40 de ustedes yo quiero saber el consumo de alcohol, mi tamaño de muestra va a ser pequeño, porque casi todos consumen alcohol, ¿verdad? Entonces lo que yo estoy buscando abunda, entonces el tamaño va a ser pequeño, ¿sí? Porque con que yo pregunte 5 de ustedes, ya voy a tener una idea del consumo, ¿sí? Yo le pregunto a 5 y los 5 me dicen, sí, nosotros consumimos la sangre de Cristo todos los días y qué sé yo. Entonces yo ya tengo una idea de que los 40 están siendo muy religiosos, consumiendo, bebiendo la sangre de Cristo, ¿verdad? Eh, Esa es la lógica para que tengan una idea de estos tamaños, de estas fórmulas, cómo hacen para determinar estos tamaños. Lo que hice es un recorrido rápido en este recurso que tenemos. La idea es simplemente que ustedes vean lo que tienen disponible y al momento de calcular su tamaño muestral, entiendan que acá tienen en el EPIDAT un recurso valioso y práctico, ¿sí? No se dejen impresionar por esto. Yo hice un recorrido, además rápido, desordenado y a lo mejor poco didáctico en los recursos más importantes que tiene el EPIDAT. Pero cuando ustedes especifiquen qué quieren hacer, esto va a ser mucho más práctico, mucho más ágil,
¿sí? No quiero que se dejen impresionar por esto que parece demasiado complicado. ¿Hay alguna pregunta o algún comentario? Profe, algún lugar, Para mí, no te escuché bien, perdón, repetime. saber si podría subir este PPT en algún lugar como para tener más o menos una ideita a la hora de volver a practicar. Claro, 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 claro.